El vestido colgaba envuelto en una funda transparente, un espectro de alegría pura y sin adulterar. Lo llamé ayer como una estrella olvidada de un libro de astronomía de mi infancia, porque desde el momento en que me lo puse en la boutique, me sentí celestial. No era solo un vestido. Era un mapa de mi futuro, tejido en seda y satén, bordado con las delicadas constelaciones de la vida que Leo y yo debíamos construir. Estaba recorriendo el bolso con los dedos, sintiendo las sutiles crestas del encaje que había debajo, cuando Leo entró en mi vestidor. Nuestro vestidor. Llevaba la corbata ya aflojada, señal de un largo día en la oficina, y sostenía 2 copas de champán. Su sonrisa era la misma que me había cautivado en una concurrida gala benéfica 2 años atrás, un poco torcida, pero con total confianza. Para mi hermosa casi esposa, dijo entregándome una copa. Lo tomé con el corazón latiendo con esa familiar y tonta palpitación. Por nosotros. En 5 días este será mi uniforme oficial. 5 días de más, murmuró besándome la sien. Su mirada se desvió hacia la bolsa. ¿Sabes? Estaba pensando. Un pasatiempo peligroso, bromeé, bebiendo el vino fresco y burbujeante. Sobre el vestido, dijo cambiando su tono a uno más práctico, el tono que usaba para las fusiones empresariales. Es una obra maestra, Isabella. Una obra de arte. Lo sé, dije sintiendo un calor inmenso en el pecho. Todavía no puedo creer que me convencieras de comprarme el Valentino personalizado. Solo lo mejor para mi reina. Dejó su copa en el tocador con movimientos pausados. Pero también es para usar una sola vez. Una inversión enorme para un solo día. Una pequeña y fría punzada de inquietud me rozó la base de la columna. No es una inversión, Leo. Es mi vestido de novia. Lo es todo. Lo sé, cariño, lo sé. Caminaba lentamente frente al vestido, como un coleccionista que valora una posesión preciada. Pero el arte debe apreciarse. Debe verse. Es una pena que esté colgado aquí y luego en una caja para el resto de su vida. ¿De dónde sale esto?, le pregunté al champán, que de repente sabía agrio. Se detuvo y se volvió hacia mí, con una expresión franca y razonable. Chloe asistirá a los premios Arco Dorado la semana que viene. El nombre fue un chapuzón. Chloe, su clienta más reciente y de mayor prestigio, una socialité en ascenso cuya fama era inversamente proporcional a su talento. Era pura angulosidad y una lengua aún más afilada, y Leo había estado dedicando una cantidad desmesurada de tiempo a gestionar su marca. Y yo le pedí que hablara con una voz peligrosamente baja. Y ella está desesperada por una pieza que marque la diferencia, algo virginal pero a la vez impactante. Pánico. Vio el boceto que le envió el diseñador y se enamoró. Sería perfecto para ella. Lo dijo con tanta naturalidad, como si sugiriera que le prestáramos un paraguas de repuesto. Piensa en la prensa, Isabella. ¿Mi clienta con un prototipo de Valentino? Sería un éxito. Sería bueno para todos. Lo miré fijamente, mi mente se negaba a ensamblar las palabras en una frase coherente y lógica. Quería darle mi vestido de novia, mi hilera, la manifestación física de mis votos, a otra mujer para que lo usara en una alfombra roja antes de que yo lo llevara al altar. ¿Quieres darle mi vestido de novia a Chloe? Las palabras eran ceniza en mi boca. No dar, cariño. Blin. Un acuerdo de negocios. Lo usará, tendrá una exposición fenomenal y luego lo devolvemos, recién lavado y planchado, para nuestra boda. Es lo más inteligente. Lo más inteligente, repetí, aturdida. Sentía como si la habitación se inclinara. No eran celos. Esto fue un desmantelamiento fundamental de una promesa sagrada. El vestido era un símbolo. Se proponía profanarlo, convertir la prenda más personal de mi vida en un truco publicitario para su amante. El pensamiento le cayó como un golpe. Su amante. Ya lo sospechaba, claro. Las noches que olían a un perfume diferente, la nueva contraseña secreta de su teléfono, como se estremecía si lo tocaba mientras escribía. Había enterrado las sospechas, atribuyéndolo a los nervios previos a la boda y a la presión del mundo de la representación de famosos. Pero esto era una confesión. Era él quien valoraba su necesidad de una pieza que la hiciera destacar,
por encima de mi necesidad de un símbolo sagrado. Vio la tormenta en mis ojos y la interpretó como simple disgusto. Dio un paso adelante y me tomó las manos. Los suyos estaban tibios y secos. Los míos estaban congelados. Isabella, no te pongas dramática. Es su tela. Te compraré una nueva. Una mejor. Volaremos a París mañana. Te compraremos un Dior, un Chanel, lo que quieras. Te compraré uno nuevo. Te compraré uno nuevo. Esas 6 palabras cortaron el último hilo frágil que unía mi mundo. No era cuestión del precio. Se trataba del significado. Él realmente creía que todo tenía un precio, que cada herida emocional podía suturarse con una venda más cara. Mi amor, mi confianza, mi vestido de novia. Eran solo partidas en un balance general, y él ofrecía un crédito. Miré su rostro tan guapo y completamente ciego, y luego la figura envuelta en un sudario de Alara. Mi futuro, mi pasado, todo disolviéndose en el ácido de su traición. La lucha no me abandonó. Se cristalizó en algo duro, afilado y silencioso. Solté sus manos. Coloqué mi copa de champán, llena e intacta en el tocador, junto a la suya. El cristal hizo un suave y último clic contra el mármol. No dije nada. Fui al armario, pasé junto a mi vestido de novia y solo tomé mi bolso y las llaves del coche. No lo miré. No lloré. No grité. Salí de la habitación del apartamento y dejé a la mujer en la que se suponía que me convertiría en 5 días, parada allí, en silencio, en ese probador. El camino al apartamento de mi mejor amiga, Maya, fue un viaje borroso. No recuerdo las calles ni los semáforos. Solo recuerdo el espacio frío y despejado que se abrió en mi interior, un vacío donde antes estaba mi amor por Leo, esperando ser llenado por algo completamente distinto. Maya abrió la puerta, me miró a la cara y me abrazó tan fuerte que pensé que me romperían las costillas. No hizo preguntas. Me condujo a su mullido sofá, me puso una taza de té hirviendo en las manos y esperó. La historia salió a pedazos, entrecortada y sin tono. El vestido. Chloe. Su oferta. Te compraré uno nuevo. Al terminar, esperaba desplomarme en sollozos. En cambio, sentí una calma profunda e inquietante. Voy a romper el compromiso, dije. Las palabras no me parecían mías. Eran como piedras que arrojaba a un estanque en calma. De acuerdo, dijo Maya con voz firme. ¿Qué necesitas? Necesito mis cosas del apartamento. No puedo verlo. Considéralo hecho. Mi hermano y yo nos iremos. Leo no se atreverá a armar un escándalo con testigos. Me apretó la rodilla. ¿Qué más? Miré el acogedor y caótico apartamento de Maya. Era la antítesis del minimalista y frío ático de Leo. Allí había libros apilados en el suelo, un cuadro a medio terminar en un caballete junto a la ventana, y el aire olía a cúrcuma y comino. Era un hogar habitado y amado. Necesito un abogado, dije mientras la parte práctica de mi cerebro, la parte que me había ayudado a fundar mi propia firma de diseño de interiores desde cero, se ponía en marcha. Y necesito estar fuera de la ciudad por un tiempo. Una idea frágil pero persistente empezó a tomar forma. Durante los últimos 2 años, mi vida había sido un satélite de la de Leo. Su horario, sus obligaciones sociales, sus gustos. Mi propia identidad, mi negocio, mis amistades, todo se había erosionado suave y persistentemente para hacernos espacio. Ahora ya no existía un nosotros. Solo estaba yo. Y había olvidado mi aspecto. Pasé la semana siguiente en un estado de extraña y productiva insensibilidad. Maya y su hermano recogieron mis pertenencias mientras Leo estaba en el trabajo. Me llamaba 40 y 50 veces al día. Le enviaba flores a Maya y luego joyas. Cada regalo era más extravagante que el anterior, cada mensaje de voz más suplicante. Lamentaba haber sido un tonto, no entendía por qué estaba siendo tan extremista. Solo intentaba ser práctico. Él me amaba. No podía casarse sin mí. Bloqueé su número. Mi abogada, una mujer formidable llamada Ruth, con una mirada que podía quitar pintura, lo manejó con brutal eficiencia. No había acuerdo prenupcial,
algo que Leo había estado intentando rectificar con pereza. Mi bufete era mío, fundado mucho antes que él. Su riqueza era suya. La separación fue a la fría mirada de la ley, limpia. Pero el desenredo emocional fue un proceso más lento y meticuloso. Alquilé una pequeña cabaña soleada en un rincón remoto de la costa de Nueva Inglaterra. Les dije a mis clientes que me tomaría un descanso repentino por motivos familiares. No revisé las redes sociales. No leí las columnas de chismes que, según me informó Maya, bullían con especulaciones sobre la cancelación de la boda de la alta sociedad del año. Durante los primeros días no hice nada. Me senté en el porche a contemplar el océano. Aprendí los patrones de las mareas. Respiré un aire que no olía a cansancio ni a ambición. El silencio fue al principio ensordecedor, luego reconfortante. Poco a poco empecé a recordar. Recordé que me encantaba el olor a libros viejos y tierra mojada. Recordé que odiaba el caviar en la ópera. Recordé que mi color favorito no era el gris neutro y elegante del ático de Leo, sino el naranja intenso y glorioso de una puesta de sol sobre el agua. Empecé a dibujar de nuevo. No planos ni muestras de tela para clientes, sino cosas atrevidas y poco prácticas. Jardines que no podrían existir, habitaciones construidas dentro de árboles gigantes, casas de luz y cristal. Me estaba reconstruyendo desde los cimientos y esta vez yo era el arquitecto. Fue durante esta revolución silenciosa que pensé por primera vez en Alexander Thorne. Thorne. El nombre era una grosería en el vocabulario de Leo. Su mayor rival en el despiadado mundo del capital riesgo y las inversiones tecnológicas. Mientras que Leo era astuto, refinado y contaba con contactos, Thorne era conocido como un inconformista. Un hombre que apoyaba ideas disruptivas y visionarias basándose en sus méritos, no en su linaje social. Su disputa era legendaria, nacida en la Escuela de Negocios de Harvard y alimentada por una década de acuerdos competitivos. Leo veía a Thorne como un bárbaro grosero. Thorne veía a Leo como una reliquia parásita. Solo había conocido a Alexander Thorne una vez, en uno de los interminables cócteles de Leo. Leo había estado en su salsa, presidiendo la corte, mientras yo desempeñaba mi papel de elegante y silenciosa cómplice. Thorne estaba solo junto al piano de cola, con aspecto profundamente aburrido. No se parecía en nada a Leo. Era más alto, más corpulento, con una presencia física serena que no necesitaba dominar la sala, pues simplemente la consolidaba. Su traje era caro pero parecía usado, y su apretón de manos había sido firme, su mirada directa e inquietantemente perspicaz. Me miró más allá del vestido de diseñador y el maquillaje perfecto, y dijo: Isabella, Leo dice que eres la genio detrás de las bases estéticas. La restauración de la antigua gran biblioteca fue impresionante. Es un crimen que solo te presente como un adorno. Leo, que lo había oído, se puso rojo de ira y me alejó rápidamente, murmurando sobre los patéticos intentos de provocación de Thorne. Pero sus palabras se quedaron grabadas en mi memoria. Él había visto al profesional, no solo al compañero. Ahora, sentado en mi cabaña, rodeado de mi renacimiento, pensé en ese momento. Pensé en el mundo de Leo, un mundo de superficies y transacciones. Y pensé en la venganza. No sería una pelea a gritos. No sería una demanda. No sería una mezquindad. El pecado de Leo fue creer que todo, incluido el amor, era una mercancía. La venganza más verdadera, entonces, sería demostrarle que algunas cosas no tenían precio. Y quitarle todo lo que valoraba, su orgullo, su posición social, su sentido de la victoria, y entregárselo al hombre que más despreciaba. Abrí mi portátil, mi corazón latía con fuerza, no de ansiedad, sino con un propósito firme y puro. Encontré la información de contacto de Ethelred Holdings, la empresa insignia de Alexander Thorne. Redacté un correo electrónico. Fue breve, profesional y conciso. Estimado señor Thorne, quizás no me recuerde. Me llamo Isabella Rossi. Nos conocimos brevemente en un evento organizado por Leo Montero. Soy el propietario de Aesthetic Foundations, una firma de diseño de interiores. Actualmente estoy en un año sabático, pero estoy explorando nuevos proyectos de arquitectura y diseño que me apasionan.
Dado el enfoque de su firma en proyectos innovadores y sostenibles, me preguntaba si podrían tomarnos un café virtual durante 15 minutos en las próximas semanas para hablar sobre el paisaje. Sin compromiso, por supuesto. Saludos cordiales. Isabella Rossi. Lo leí 2 veces. Fue una semilla. Un anzuelo. Nada más. Ni siquiera estaba seguro de lo que proponía. Solo sabía que necesitaba un puente hacia un mundo fuera del de Leo, un mundo con reglas diferentes. Respiré hondo el aire salado y pulsé enviar. La respuesta llegó en menos de 1 hora. Señora Rossi, me acuerdo de usted. Lamento mucho tus problemas personales. Un café virtual es un concepto profundamente insatisfactorio. Mañana estoy en Portland cerrando un trato. Regresaré por la costa al día siguiente. Si te parece bien, preferiría hablar de nuevas iniciativas en persona. Dime el lugar y la hora. Atentamente, Alexander Thorne. Adjunto su número de celular personal. Miré el océano, donde las olas rompían contra las rocas con una gracia implacable y poderosa. Parecía que el juego ya había empezado. Elegí un pequeño café desgastado y destartalado, encaramado en un acantilado, un lugar que olía a sal, almejas fritas y café fuerte. Era el polo opuesto de los bistros minimalistas y estériles que Leo prefería. Llegué temprano y elegí una mesa junto a la ventana con vistas a la interminable extensión gris azulada del Atlántico. Llevaba vaqueros, una sencilla camisa blanca de lino y el pelo recogido en una trenza suelta. Me sentía mejor que nunca. Alexander Thorne llegó puntual. Se movía por el café con naturalidad y modestia, agradeciendo con un gesto de la cabeza a la joven anfitriona, quien se sonrojó al señalarle mi mesa. Vestía igual que en la fiesta. Vaqueros oscuros, un suéter azul marino de cuello redondo sobre una camisa con cuello, un reloj pesado en la muñeca. Parecía un hombre con cosas más importantes que hacer que preocuparse por su apariencia. Señora Rossi, dijo con una voz grave y barítona que encajaba con el entorno agreste. No me ofreció la mano, solo hizo un pequeño gesto respetuoso con la cabeza al sentarse. Señor Thorne, gracias por traerme. Alexander, por favor. Y fue un placer. Es mucho mejor que la enero del 95. Sus ojos, de un gris verdoso sorprendentemente claro como el mar después de una tormenta, me examinaron el rostro, no con juicio, sino con una concentración serena e intensa. ¿Te ves bien? La costa te sienta bien. Fue una simple observación, pero se sintió más genuina que cualquiera de los generosos y exagerados cumplidos de Leo. Sí, acepté. Me ayuda a recordar quién soy. Vino una camarera y pidió un café solo y un trozo de la tarta que estuviera recién hecha. Pedí lo mismo. Así que, dijo, reclinándose en su silla. La madera crujió bajo su peso. Dijiste nuevas empresas y, precisamente a mí, me enviaste un correo. Debo admitir que me picó la curiosidad. Respiré hondo para tranquilizarme. Estoy dejando atrás mi antigua vida. Eso incluye el círculo social, las expectativas y el nicho profesional que me había forjado. Mi empresa va muy bien, pero estoy a salvo. Es muy agradable. Durante las últimas semanas he estado dibujando y soñando. Tengo ideas para espacios que son más que simplemente hermosos. Son integrados, sostenibles, emocionalmente inteligentes. Hice una pausa, armándome de valor. Creo que hay mercado para un nuevo tipo de firma de diseño. Uno que colabora con los desarrolladores desde cero, no solo viene al final a elegir cojines. Uno que desafía la estética estéril y de caja de cristal que domina la ciudad. Me escuchó sin apartar la mirada de mi rostro. No me interrumpió. Simplemente absorbió la información. El mundo de Leo es pura fachada, continué con la voz cada vez más fuerte. La dirección correcta, el arte correcto, la esposa correcta. Es una hermosa cáscara sin nada en su núcleo. Quiero construir cosas con un núcleo. Quiero crear hogares, no bienes. Comunidades, no inversiones. Llegó nuestro pastel, una mezcla de arándanos desordenada y gloriosa con una corteza enrejada. Alexander tomó su tenedor. Estás hablando de ir a contracorriente de toda la cartera de Montero, dijo con una leve sonrisa en los labios.
Sus nuevas torres Aura son el epítome de la caja de cristal que desprecias. Lo sé. Y me lo propones a mí, su rival comercial. Le dio un mordisco al pastel. Esto parece más que una propuesta de negocios, Isabella. Lo miré fijamente. Lo es. Es algo personal. Leo cree que todo y todos tienen un precio. Creyó que podría comprarme un vestido de novia nuevo y que eso arreglaría el hecho de que le dio el que albergaba todos mis sueños a su amante. Quiero demostrarle que está equivocado. Quiero construir algo tan hermoso, tan significativo y tan públicamente exitoso que se convierta en un testimonio permanente y evidente de su falta de criterio. No solo en las mujeres, sino en todo. Había puesto mis cartas sobre la mesa. El deseo de venganza, la ambición profesional, el renacimiento personal. Todo estaba ahí, crudo y expuesto. Alexander guardó silencio un largo rato, terminando su pastel, con una expresión indescifrable. Me preparé para que me despidiera, para un sermón sobre los peligros de mezclar negocios con venganza personal. En cambio, apartó su plato vacío y dijo, ¡qué rico pastel! Parpadeé. ¿Qué? El pastel. Está excelente. Tomó un sorbo de café. Tienes razón, claro. Sobre Leo. Es un estratega brillante pero pésimo. Puede ganar una batalla, pero no entiende la guerra. Ve a las personas como piezas y acaba de perder a su reina. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa. Lo que describes, una empresa de diseño y desarrollo holístico y centrada en el ser humano, no es solo una buena idea. Es el futuro. El mercado está maduro para ello. Montera y sus semejantes son dinosaurios, solo que aún no lo saben. Mi corazón empezó a latir más rápido. He estado buscando la manera de convertir Etelred en proyectos más tangibles y tradicionales, continuó. La tecnología es efímera. Los edificios, las comunidades, perduran. Tengo el capital, el terreno, la capacidad regulatoria. Lo que me falta es la visión. El alma. Hizo un gesto con el tenedor hacia mi cuaderno, donde había estado dibujando distraídamente durante la espera. ¿Tienes alma? ¿Te interesa?, pregunté sin atreverme a creerlo. Me apunto, dijo simplemente. Formaremos una nueva entidad. Una sociedad. Mitad y mitad. Tú aportas la visión, el diseño y la dirección creativa. Yo aporto la infraestructura empresarial, la financiación y el terreno. Nuestro primer proyecto será una declaración de intenciones. Algo que hará que las torres Aura de Leo Montera parezcan las cajas de mal gusto y sin alma que son. Su audacia y su velocidad me dejaron sin aliento. Así no se hacían las cosas en el mundo de Leo. Hubo meses de reuniones, abogados, diligencias. Así de fácil. Susurré. La vida es demasiado corta para cualquier otra cosa, dijo Alexander, mirándome fijamente. Confío en mi instinto. Y mi instinto me dice que eres una fuerza a tener en cuenta, Isabella Rossi. Leo fue un tonto al subestimarte. No pienso cometer el mismo error. Pagó la cuenta, negándose a dejarme contribuir. Salimos juntos a disfrutar del fresco aire del océano. El viento me azotaba el pelo en la cara. Haré que mis abogados redacten los documentos preliminares esta semana, dijo, de pie junto a su Land Rover, un vehículo robusto y salpicado de barro. Esto va a ser divertido. No se refería solo al negocio. Mientras lo veía alejarse, lo sentí, la primera chispa de vida real desde que salí de aquel camerino. Esto no era solo una huida. Era un ascenso. Y Alexander Thorne no era solo un socio. Era un aliado. Y sospeché con una emoción a la vez aterradora y emocionante, que podría convertirse en algo más. Los meses siguientes fueron un torbellino de otro tipo. Si mi vida con Leo había sido una representación cuidada de ocio y lujo, ahora era un huracán de trabajo con propósito y estimulante. Mi casa se convirtió en una sala de guerra. Las paredes estaban cubiertas de bocetos arquitectónicos, mapas topográficos, muestras de materiales y diagramas de dinámica de fluidos para los sistemas geotérmicos que planeábamos. Nosotros era la palabra clave. Alexander y yo. Nuestra colaboración fue una danza fascinante.
Era perspicaz, decisivo y poseía una inteligencia formidable capaz de analizar un modelo financiero en minutos. Pero jamás descartó mis ideas por considerarlas fantasiosas o poco prácticas. Las cuestionó, sí, obligándome a defender mis decisiones, a considerar la ingeniería, el coste y la sostenibilidad a largo plazo. Pero lo hizo con un respeto embriagador. Nuestro primer proyecto iba a ser Anchorage, una comunidad residencial en una impresionante y escarpada parcela costera de su propiedad, a 1 hora al norte de la ciudad. No se trataba de maximizar los metros cuadrados ni las vistas para el mejor postor. Se trataba de crear un diálogo entre el entorno construido y el natural. Las casas se integrarían en el paisaje, construidas con madera recuperada y piedra local, con techos y sistemas vegetales que las hacían prácticamente autosuficientes. Me sentía como pez en el agua, mi pasión por el diseño finalmente se fusionó con un propósito mayor. Alexander se encargaba de las salas de juntas y de los banqueros, una fuerza estoica e inquebrantable que me protegía por completo de las presiones del negocio, permitiéndome concentrarme por completo en la visión creativa. Pasábamos largos días juntos en la obra, con las botas cubiertas de barro y el viento destrozando nuestros planos. Discutíamos apasionadamente sobre el ángulo de la línea del tejado o la elección de un tipo específico de pizarra, solo para caer en un silencio reconfortante mientras contemplábamos la puesta de sol sobre las estructuras a medio terminar. Fue durante una de esas puestas de sol, de pie sobre el esqueleto de lo que sería la casa central de la comunidad, que me preguntó sobre ello. El vestido, dijo con voz queda contra el estruendo de las olas. Me tensé un poco. Nunca hablamos directamente de Leo. Era el espectro que acechaba nuestra aventura, el adversario sin nombre, pero nos centramos en el futuro que construíamos, no en el pasado del que huía. ¿Qué hay de eso?, pregunté con la mirada fija en el horizonte. ¿Lo recuperaste alguna vez? Solté una breve carcajada sin humor. No. Según mi abogado, Leo afirmó que era un regalo, por lo tanto, propiedad suya y podía hacer lo que quisiera con él. Chloe lo llevó a los premios Arco Dorado. Había fotos. Había visto uno solo una vez en un kiosco. Chloe esquelética y triunfante nadando en el delicado corpiño que se había ajustado a mis curvas. Lo había complementado con un llamativo collar de diamantes y una sonrisa burlona. Lo había sentido como una violación pública. Maya había querido incendiar el puesto de revistas. Alexander guardó silencio un largo rato. Un hombre que hace eso, dijo finalmente en voz baja y dura, no merece respirar el mismo aire que tú. La ferocidad de su tono me sorprendió. Lo miré de reojo. Su perfil se recortaba contra la luz moribunda, con la mandíbula apretada y las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta encerada. No era una rivalidad comercial. Era algo más profundo, más personal. Es solo un vestido, dije haciéndome eco de las palabras de Leo, pero con un significado completamente diferente. Para mí fue una declaración de libertad. El vestido ya no tenía poder sobre mí. No lo tenía, respondió con la mirada fija en el horizonte. Era una bandera. Y se la dio al enemigo. Nos aseguraremos de que se arrepienta cada vez que mire al horizonte y vea uno de nuestros edificios proyectando su sombra sobre el suyo. Algo se instaló en lo más profundo de mí. A medida que las semanas se convertían en meses, la frontera profesional entre nosotros comenzó a difuminarse con una gracia lenta e inevitable. Se reflejaba en la forma en que su mano se posaba en mi espalda mientras me guiaba por una obra en construcción. Estaba en el termo de café compartido en las mañanas frías, nuestros dedos rozándose. Estaba en la forma en que me observaba cuando estaba absorta en mis pensamientos, con una mirada serena e intensa que no tenía nada que ver con los negocios. El cambio ocurrió la noche que obtuvimos la aprobación final de la zonificación para Anchorage. Estábamos en su apartamento de la ciudad, un amplio espacio tipo loft, sorprendentemente cálido y acogedor, lleno de libros y objetos extraños de sus viajes. No se parecía en nada al frío museo de Leo. Habíamos abierto una botella de whisky caro, no para presumir, sino para celebrar con sinceridad una victoria reñida. A Anchorage, dije alzando mi copa. Al arquitecto, respondió, mirándome a los ojos. El aire entre nosotros crepitó. La distancia prudente que habíamos mantenido se desmoronó. Dejó su vaso, se acercó y me tomó la cara entre las manos. Su toque no era una exigencia, sino una pregunta.
Isabella murmuró con mi nombre como una oración en sus labios. Y le respondí poniéndome de puntillas y besándolo. No fue un beso suave. Fue una conflagración. Meses de atracción reprimida, de ambición compartida, de respeto mutuo, estallaron en un único y devastador punto de contacto. Fue la sensación de una puerta cerrada desde hacía tiempo, abriéndose de par en par a un paisaje soleado que desconocía su existencia. Era pasión, sí, pero también una profunda sensación de volver a casa. Más tarde, enredada en las sábanas de su cama, con las luces de la ciudad brillando por la ventana, tracé la cicatriz de su hombro. Esto es complicado. Susurré. No, no lo es, dijo con la voz ronca por el sueño y la satisfacción. Es lo más sencillo del mundo. Te he deseado desde que te vi junto a ese piano, con cara de que preferirías estar en cualquier otro lugar. Solo tenía que esperar a que te liberaras. Y el negocio, la sociedad. Lo hace mejor, dijo acercándome más. No solo estamos construyendo una empresa, Isabella. Estamos construyendo una vida. Y tengo el presentimiento de que va a ser una obra maestra. Acostada en sus brazos, supe que tenía razón. Esto no era un rebote. No era un plan de venganza, aunque la venganza sería mucho más dulce. Este era el segundo amor que no me había atrevido a desear. Una relación forjada en el respeto, impulsada por una ambición compartida y arraigada en una profunda comprensión de quién era yo realmente. Leo había intentado reemplazarme con una maqueta más nueva. Alexander estaba construyendo un reino con los planos originales. El mundo nos descubrió, como ya sabía, en la inauguración de la maqueta de anchoraje. No habíamos ocultado nuestra colaboración, pero mantuvimos un perfil bajo, trabajando lejos del foco mediático. Sin embargo, el mundo de la arquitectura y el diseño bullía con rumores sobre el misterioso nuevo proyecto personal de Thorne. Decidimos controlar la narrativa. Invitamos a una lista cuidadosamente seleccionada de periodistas, influencers y, sobre todo, figuras clave del mundo inmobiliario y de la inversión. Fue una decisión bien pensada. Estábamos listos para mostrar nuestra mano. El día era fresco y brillante, de esos días otoñales que hacen que cada color parezca más intenso. La casa modelo, una estructura baja de vidrio, piedra y madera desgastada, parecía crecer orgánicamente desde la ladera del acantilado. En su interior, una sinfonía de luz y textura. Había diseñado cada detalle, desde los muebles a medida, hechos con madera recuperada de barcos, hasta los azulejos artesanales del baño. Era cálido, acogedor y absolutamente impresionante. Me encontraba cerca de la entrada, con un vestido sencillo y elegante de un verde musgo intenso, y mi mano descansaba suavemente sobre el brazo de Alexander. Llevaba traje oscuro, pero no llevaba corbata, parecía más un terrateniente que un traje. Éramos un frente unido. Llegaron los invitados con sus coches crujiendo en el camino de grava. Vi sus rostros de asombro al contemplar la casa. No era lo que esperaban del notoriamente despiadado Alexander Thorne. Y entonces lo vi. Leo. No lo habían invitado, claro. Pero había venido atraído por los chismes, por la amenaza. Se quedó atrás de la creciente multitud, con el rostro de una furia fría. Estaba más delgado y tenía una nueva tirantez alrededor de los ojos. Miró la casa a la multitud, y entonces sus ojos me encontraron. Se abrieron de par en par por la sorpresa, y luego se estrecharon hasta convertirse en rendijas de odio puro y puro. Su mirada se posó en mi mano, que estaba en el brazo de Alexander, y vi un músculo de su mandíbula contraerse violentamente. Alexander sintió que me tensaba. Se inclinó, su voz apenas un susurro en mi oído. Tranquila, mi amor. Este es nuestro momento. No dejes que lo envenene. Tenía razón. Levanté la barbilla, respondí a la mirada de Leo con una sonrisa tranquila y distante, y volví mi atención a nuestros invitados. Comenzó la presentación formal. Alexander habló primero y su voz se oyó con facilidad entre la multitud. No habló de márgenes de beneficio, sino de legado. De construir casas que honraran la tierra, que fomentaran la comunidad, que fueran testimonio de un diseño inteligente y humano. Entonces me presentó. El alma de Anchoraje, la visión detrás de cada línea, cada textura, cada espacio que ven aquí, es mi socia, Isabella Rossi.
La palabra compañero quedó suspendida en el aire, cargada de múltiples significados. Hubo una oleada de aplausos. Di un paso al frente con el corazón latiéndome con fuerza, pero mi voz era clara y firme. Hablé de mi filosofía de diseño, del flujo de energía en un hogar, de crear refugios que no fueran simples estructuras, sino santuarios. Hablé de los materiales de origen local, del diseño solar pasivo, de la recolección de agua de lluvia. Vi a los periodistas escribiendo frenéticamente, a los influencers levantando sus teléfonos. Vi respeto en los ojos de veteranos curtidos de la industria. Me había convertido en lo que Leo nunca me había permitido ser, una fuerza por derecho propio. Después de los discursos, mientras la gente se mezclaba y exploraba la sala, Leo hizo su jugada. Me acorraló cerca de la chimenea, con el cuerpo vibrando de rabia contenida. Isabella, siseó, ¿qué es esto? ¿Algún intento patético de vengarse de mí? Alinéate con eso. Señaló con la cabeza a Alexander, que nos observaba desde el otro lado de la habitación como un halcón, listo para intervenir. Hola, Leo, dije con voz tranquila. Me sorprende verte aquí. No pensé que este fuera tu estilo. Estás haciendo el ridículo, espetó en voz baja. Y me estás avergonzando. Con esta pequeña proeza, con esta toma, Thorne te está usando. ¿No lo ves? Te está usando para llegar a mí. Casi me dio pena. Su visión del mundo era tan pequeña, tan transaccional, que no podía concebir una conexión que no fuera un arma. Alexander no me usa, Leo. Me ve. Valora mi talento. Es mi compañero. En todo el sentido de la palabra. Se quedó pálido. Te acuestas con él. Fue una acusación, una grosería. Estoy construyendo una vida con él, la corregí con dulzura. Algo que tú y yo nunca tuvimos. Tú tenías un cómplice. Él tiene un compañero. Se acercó más, su aliento olía a whisky caro y desesperación. Puedo devolvértelo todo, Isabella. Todo. Podemos olvidar que esto pasó. El vestido. Fue un error. Un error colosal. Despediré a Chloe. Podemos casarnos el mes que viene. Simplemente digan que esto es una farsa. Era la misma canción de siempre. La creencia de que podía simplemente comprar o intimidar para evadir cualquier consecuencia. Me ofrecía la jaula dorada otra vez, pero ya había volado. No hay nada que cancelar, Leo, dije con voz firme. Mi vida contigo se acabó. Señalé la hermosa habitación soleada, es mi futuro. Y tú no formas parte de él. Vi la súplica en sus ojos, el dolor genuino y desconcertado de un hombre que ha perdido una posesión preciada y no entiende por qué no regresa cuando la llama. Pero era demasiado tarde. El amor que sentía por él se había ido, arrancado de mí y reemplazado por algo más fuerte. ¿Te arrepentirás de esto?, susurró con la voz entrecortada. No, Leo, dije alejándome de él por última vez. Ya no lo hago. Me alejé hacia Alexander, quien me abrió los brazos y me envolvió en un abrazo que se sintió como una fortaleza. Por encima de su hombro vi a Leo de pie, solo junto a la chimenea, una figura solitaria y amargada en medio de nuestro triunfo. El primer acto de nuestra venganza estaba consumado. Habíamos revelado no solo una casa, sino nuestra alianza. Y le habíamos demostrado pública e irrevocablemente, que lo que había desechado, ahora lo atesoraba su mayor rival. La inauguración del fondeadero fue el tema de conversación de la ciudad. Las ofertas por los lotes llegaron en masa. Mi estudio de diseño se vio inundado de solicitudes. Ya no era la exprometida de Leo Montero. Era la visionaria Isabella Rossi. Y Alexander Thorne fue el hombre lo suficientemente inteligente como para estar a su lado. Un año después de haber salido del ático de Leo, Alexander y yo estábamos sentados en el porche de mi casa, ahora nuestro refugio de fin de semana. El proyecto del anclaje fue un éxito rotundo, y ya estábamos buscando ubicaciones para el siguiente. Nuestra vida era una mezcla feliz y caótica de trabajo duro y profunda satisfacción. El fantasma de Leo Montero había sido prácticamente exorcizado, relegado a una historia con moraleja y a un chisme ocasional de la industria. Fue una tarde tranquila.
Alexander estaba leyendo un informe y yo dibujaba ideas para una nueva línea de muebles sostenibles. El mueble se rompió con el zumbido de su teléfono. Lo miró, frunció el ceño y me mostró la pantalla. Era un correo electrónico de la señora Eleanor Davenport, la reina indiscutible de la alta sociedad neoyorquina. Era una mujer tan mayor, tan rica y tan bien conectada que trascendía las mezquinas rivalidades de hombres como Leo y Alexander. Una invitación suya era una orden. Estimados señor Thorne y señora Rossi, están cordialmente invitados a la boda de mi nieta, Serafina Davenport, con el señor Julian Ashworth. El resto de los detalles se difuminaron. La boda era dentro de 3 meses. En la Catedral de San Juan el Divino. Recepción en la finca Davenport, en los Hamptons. Iba a ser el evento social de la década. Tenemos que irnos, dijo Alexander con una lenta sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro. Es el escenario perfecto. ¿Arena para qué? Pregunté, aunque ya lo sabía. Para el último movimiento, dijo, dejando el teléfono y tomando mi mano. Isabella, dejemos de construir nuestra vida a la sombra de tu pasado. Comencemos nuestro propio futuro. Correcto. Se arrodilló allí mismo, sobre las desgastadas tablas del porche. El océano rugía a lo lejos. Un testigo de nuestro momento privado. Isabella Rossi, dijo con sus ojos verde grisáceos serios y llenos de un amor que aún me dejó sin aliento. Eres la persona más brillante, hermosa y resiliente que he conocido. Construir una vida contigo es mi mayor privilegio. Cásate conmigo. Hazme el hombre más feliz y afortunado del planeta. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría pura y sin adulterar. Sí, susurré con la voz cargada de emoción. Sí, Alexander. 1000 veces sí. Me puso un anillo en el dedo. No era un diamante frío y perfecto como el que Leo me había regalado. Era una esmeralda única, tallada en bruto del mismo color que mi vestido el día que presentamos Anchorage, engastada en bandas retorcidas de oro rosa y blanco. Era fuerte, única y totalmente mía. Lo decidimos en ese mismo instante. Nos casaríamos en la boda de Davenport. No en la boda, claro. Pero aprovecharíamos la ocasión, la reunión de todo el mundo que una vez me conoció como la prometida de Leo, para anunciarlo. Conseguiríamos la aprobación de la señora Davenport. Alexander confiaba en que si conseguía una lucrativa donación caritativa para su fundación, podría hacer un pequeño y elegante anuncio en la recepción. Sería una jugada maestra. La planificación fue un secreto delicioso. No se lo dijimos a nadie, salvo al asistente de mayor confianza de Maya y Alexander. No quería una boda a lo grande. Quería algo íntimo, significativo y conmovedor. Decidimos celebrar una pequeña ceremonia en los terrenos de la finca Davenport, en un jardín de rosas apartado, 1 hora antes de la recepción principal. Tendríamos nuestro momento de votos privados y luego nos uniríamos a la gran fiesta como marido y mujer. No necesitaba un vestido grandioso. No necesitaba una catedral. Tenía al hombre y a la pareja. Eso fue todo. Solo faltaba la lista de invitados. Para nuestra pequeña ceremonia, solo estuvieron Maya, el hermano de Alexander, y la señora Davenport como testigos. De no ser por la recepción posterior, toda la élite neoyorquina estaría presente, incluyendo sin duda a Leo Montero. Él estaría allí de etiqueta, obligado a presenciar como yo, la mujer a la que había desechado, era desvelada no como la compañera de Alexander Thorne, sino como su esposa. El premio final de su eterna rivalidad, ganado no con astucia empresarial, sino con amor y respeto. No le envié una invitación. Recibiría una de los Davenport. En las semanas previas a la boda, sentí una profunda paz. Ya no se trataba de venganza. En realidad, no. La venganza había sido la consecuencia de construir una vida hermosa. Las súplicas de Leo cuando llegaran, serían solo la confirmación definitiva y formal de su pérdida. La noche antes de la boda en Davenport, Alexander y yo estábamos acostados en una suite con vistas a Central Park. Nervioso, me preguntó, rodeándome con su brazo. Ni un poquito, dije, y lo decía en serio. Me casaba con mi mejor amiga, mi pareja, mi amor. El resto era solo poesía. Bien, murmuró besándome el pelo.
Mañana el mundo verá lo que yo veo. Mi esposa. La palabra me conmovió profundamente. Mañana, la mujer silenciosa que se había ido regresaría, coronada de victoria y amor. La mañana de la boda en Davenport amaneció clara y dorada. Mientras la ciudad se preparaba para el espectáculo que se avecinaba, Alexander y yo estábamos en el apartado jardín de rosas de la finca Hampton. El aire estaba impregnado del aroma de 1000 flores, y los únicos sonidos eran el zumbido de las abejas y el lejano rítmico crujir del océano. Era perfecto. Llevaba un vestido sencillo y elegante de crepé de seda color marfil. Sin espalda, fluido, se adaptaba a mis movimientos como una segunda piel. No tenía volantes ni encaje ni cola. Era un vestido de mujer, no de princesa. Llevaba el pelo suelto, peinado con suaves ondas, y mis únicas joyas eran mi anillo de compromiso de esmeralda y un par de pequeños pendientes de diamantes que habían sido de mi madre. Me sentía yo misma poderosa, amada y en paz absoluta. Alexander me esperaba bajo un arco de piedra cubierto de rosas blancas trepadoras. Lucía increíblemente guapo con su traje de mañana, su habitual robustez refinada hasta convertirse en pura elegancia masculina. Al verme caminar hacia el del brazo de Maya, se quedó sin aliento. La mirada en sus ojos fue una que recordaría el resto de mi vida. Asombro, reverencia y un amor tan profundo que era casi tangible. Maya, mi roca, me apretó la mano antes de ponerla en la de Alexander. Sus ojos brillaban de lágrimas. «Ve a buscar tu final feliz, jefe», susurró. La ceremonia fue breve, personal y profunda. Habíamos escrito nuestros propios votos. Isabella, comenzó Alexander con voz firme y segura, sosteniendo mis manos entre las suyas. Entraste en mi vida como una tormenta silenciosa y reconstruiste el paisaje de mi corazón. Eres mi mayor inversión, mi pareja más valiosa y el amor de mi vida. Prometo estar a tu lado, desafiarte, apreciarte y pasar cada día asegurándome de que sepas cuánto te amo. Soy completamente tuyo. Las lágrimas corrían por mi rostro, feliz y libre. ¿Quién me toca? Alexander, dije, mi voz clara en el tranquilo jardín. Viste mi fuerza cuando la había olvidado. No me ofreciste una jaula, sino una base para construir un reino. Eres mi santuario, mi igual y mi mayor aventura. Prometo construir contigo una vida tan hermosa y duradera como las cosas que creamos juntos. Soy completamente tuyo. Intercambiamos sencillos anillos de platino. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, el beso de Alexander no fue suave. Fue una reivindicación, una promesa, una celebración. Fue el sello de nuestra unión. Éramos el señor y la señora Thorne. Al girarnos de la mano, vimos a la señora Davenport secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Era una vieja inflexible, pero hasta ella se conmovió. Bueno, dijo con voz nítida. Eso fue refrescantemente sincero. Bienvenidos a la familia, queridos. Ahora, vamos a darles a esos buitres de arriba algo de qué hablar. La recepción principal estaba en pleno apogeo en el amplio y opulento salón de baile de la mansión Davenport. Un cuarteto de cuerda tocó, corría el champán y la flor y nata de la sociedad brillaba y se pavoneaba. Entramos por una puerta lateral, deteniéndonos un momento en el umbral. Era una escena de mi vida pasada. La misma gente, los mismos besos al aire, las mismas sonrisas calculadas. Por un instante sentí un fantasma de mi antigua ansiedad. Entonces Alexander me apretó la mano. «¿Lista, señora Thorne?», murmuró. Miré a mi esposo, mi compañero, mi amor. «Listos». Entramos en la luz. La onda empezó pequeña. Un jadeo. Un vaso caído. Un empujón. Las conversaciones se desvanecieron y se apagaron a medida que las cabezas se volvían. La noticia se extendió por la sala como una onda expansiva. Thorne. Isabella Rossi. Casada. Y entonces lo vi. Leo estaba de pie cerca de la barra, con un vaso de whisky en la mano, charlando con un grupo de colegas. Se reía de algo, la imagen misma del éxito arrogante. Entonces notó el silencio, el cambio de atención. Siguió la mirada colectiva. Sus ojos se encontraron con los míos. El color desapareció de su rostro tan completamente que parecía un cadáver. Se le aflojó la mandíbula.
El vaso se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo de mármol. El sonido explosivamente fuerte en el repentino silencio. No pareció darse cuenta. Simplemente me miraba fijamente con el cerebro visiblemente cortocircuitado, intentando procesar la imagen imposible de mí con un vestido de novia, mi mano sostenida posesivamente por Alexander Thorne. Le dediqué una pequeña sonrisa serena. No contenía malicia ni regodeo. Era simplemente la sonrisa de una mujer que estaba exactamente donde debía estar. Eso pareció destrozarlo. Dio un paso tambaleante hacia adelante. Luego otro. Se abría paso entre la multitud, con la mirada perdida, fija solo en mí. La gente se apartó para dejarle pasar, con rostros que mezclaban lástima y fascinación morbosa. Esto era mejor que cualquier drama social que pudieran imaginar. Se detuvo a pocos metros de nosotros, jadeando. Miró mi rostro, luego el de Alexander, nuestras manos unidas, y luego el sencillo anillo de platino en mi dedo. Isabella, graznó con la voz entrecortada. ¿Qué es esto?, respondió Alexander con una voz tranquila, pero que resonó en la silenciosa habitación. Es mi boda, Montera. Diría que te felicito, pero dudo que lo digas en serio. Leo lo ignoró, sus ojos desesperados y suplicantes me quemaban. ¿Te casaste con él? ¿Te casaste con Thorne? Sí, Leo, dije con voz tranquila y clara. Se rompió la presa. La fachada cuidadosamente construida del poderoso empresario se desmoronó, dejando tras de sí un hombre desolado y patético. No, susurró, negando con la cabeza. Luego, más fuerte, no. Isabella, no puedes. No puedes hacerme esto. Cayó de rodillas. La exclamación colectiva del público era audible. Leo Montera estaba de rodillas en medio del salón Davenport. Por favor, suplicaba con la voz entrecortada y las lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, Isabella. Me equivoqué. Fui un tonto. Haré lo que sea. Lo que sea. Pero no hagas esto. No te entregues a él. Eres mía. Siempre debiste ser mía. Sollozaba ahora abiertamente, humillantemente. Extendió la mano hacia el dobladillo de mi vestido, pero Alexander se movió sutilmente, bloqueándole el paso. Levántate, Leo, dijo Alexander en voz baja con disgusto. Estás armando un escándalo. No me importa. Leo gimió, su súplica ahora dirigida a mí, sus palabras un torrente desordenado y desesperado. Te amo. Siempre te he amado. El vestido. Fue un error. Un error estúpido y horrible. Lo recuperaré. Despediré a Chloe. Te compraré 100 vestidos. Pero por favor, no te cases con él. Perdóname. Llévame de vuelta. Te lo ruego. Miré al hombre con el que una vez pensé que compartiría mi vida. El hombre que me había valorado tan poco que podía regalar mi vestido de novia. El hombre que creía que cualquier problema podía resolverse con una orden de compra. Ahora me ofrecía la moneda más alta que conocía. Su propia humillación abyecta. No era satisfactorio. Fue triste. Y fue definitivo. Me arrodillé para quedar a su altura. La sala contuvo la respiración. Miré su rostro desesperado y surcado por las lágrimas. Leo, dije en voz baja para que solo él pudiera oír. No quiero tus disculpas. No quiero tus vestidos. No te quiero a ti. Tengo todo lo que necesito. El capítulo de mi vida contigo ha terminado. Es hora de que lo aceptes y sigas adelante. Me puse de pie, dándole la espalda. Tomé el brazo de mi esposo. Alexander miró a su rival, destrozado y llorando en el suelo. No dijo ni una palabra. No hacía falta. Su victoria era absoluta. Y mientras nos alejábamos entre la multitud silenciosa, atónita y cautivada, no sentí nada, pues mi felicidad era total. Su pérdida se volvió intrascendente. Y sin embargo su colapso público fue el punto final poético perfecto para nuestra historia. Mientras el cuarteto de cuerdas reanudaba su actuación con cautela y los susurros se convertían en un rugido, Alexander se inclinó y me besó.
Ahora, dijo con los ojos brillantes de amor y orgullo, la verdadera diversión empieza. Tras la recepción en Davenport, se desató un frenesí mediático como nunca antes había experimentado. Habíamos planeado un pequeño anuncio. Tuvimos un espectáculo mundial. El vídeo de Leo Montero suplicando de rodillas, de mí rechazándolo con calma, del triunfo estoico de Alexander Thorne, estaba en todas partes. La historia lo tenía todo: sexo, dinero, poder, traición y la venganza más deliciosa que alguien pudiera haber inventado. Pero para Alexander y para mí, escondidos en una isla privada durante nuestra luna de miel, era solo ruido. La verdadera historia fue la silenciosa. Nuestra historia. Regresamos a una nueva realidad. Ya no era solo una diseñadora de éxito. Era un símbolo. Un símbolo de resiliencia, de fuerza serena, del poder de alejarse y construir algo mejor. Las mujeres me escribieron contándome que mi historia les había dado el valor para dejar atrás a sus leos. Fue una lección de humildad. Mi firma de diseño, ahora fusionada con Etelred Holdings bajo la fundación New Banner, se convirtió en la más solicitada del mundo. No solo construíamos casas. Estábamos construyendo un nuevo paradigma. La empresa de Leo Montero Ventures fracasó. La humillación pública había destrozado su aura de invencibilidad. Los inversores se pusieron nerviosos. Sus Aura Towers, antaño símbolos de lujo, ahora parecían estridentes y anticuadas al lado de la belleza emotiva e inteligente de nuestra comunidad de anchoraje. En 2 años, su empresa fue adquirida mediante una adquisición hostil. El comprador fue Etelred Holdings. Alexander no lo hizo por despecho. Lo hizo porque, como él mismo dijo, era lo más inteligente. Los activos eran valiosos. El precio era justo. Eran negocios. El hecho de que fuera la derrota definitiva y aplastante para Leo fue simplemente un efecto secundario satisfactorio. Nunca volvimos a ver ni saber nada de Leo directamente. Se rumoreaba que se había mudado a Suiza, un hombre arruinado que vivía de lo que le quedaba del dinero familiar. Chloe, por supuesto, lo abandonó en cuanto se convirtió en una carga social. Supe que el vestido se vendió en una subasta para saldar algunas de sus deudas. Esperaba que encontrara un buen hogar. Una noche, 5 años después de nuestra boda, estaba en el porche de nuestra casa, la primera que construimos en los acantilados cerca de Anchorage. Nuestro hijo, un niño robusto y risueño de 3 años, con los ojos verde grisáceos de su padre, perseguía luciérnagas en el jardín. Alexander se acercó por detrás, rodeándome la cintura con sus brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. «Feliz aniversario, mi amor», murmuró. No era nuestro aniversario de bodas. Era el aniversario del día en que salí del ático de Leo. Alexander lo recordaba todos los años. Lo llamaba mi día de la independencia. «Feliz aniversario», dije, recostándome en su calorcito. Observamos a nuestro hijo con sus manitas ahuecadas alrededor de una luz parpadeante, su rostro lleno de asombro. «¿Alguna vez piensas en ello?», preguntó Alexander en voz baja. «¿Qué habría pasado si no te hubieras ido ese día?». Lo pensé. La vida que habría tenido. La hermosa y solitaria prisión de ser la señora Leonardo Montero. Las constantes concesiones, la lenta erosión de mi espíritu. La traición que inevitablemente habría llegado, de otras formas, una y otra vez. No, dije, y era la verdad. Esa mujer es una desconocida para mí. Era un fantasma, y la enterré en cuanto salí por esa puerta. Me giró en sus brazos con la mirada seria. Él regaló un vestido y perdió un reino. Yo gané una reina. Sonreí, extendiendo la mano para tocarle la cara. Y conseguí un compañero. Uno de verdad. La venganza había sido dulce, sí. Pero fue un sabor fugaz. Esto, el hombre, el niño, el hogar que habíamos construido juntos, la vida que habíamos forjado de las cenizas de mi anterior. Este fue el sabor perdurable. Este fue el cimiento de la eternidad. La mujer silenciosa había encontrado su voz. La prometida abandonada se había convertido en esposa, madre y visionaria. Y el hombre que había intentado comprarle un vestido de novia nuevo era ahora solo una nota al pie en la historia de su gloriosa, triunfante y profundamente amada vida. Mientras las estrellas empezaban a salpicar el cielo aterciopelado, reflejando las luciérnagas en el jardín,
supe que la historia estaba completa. El fin.